Muy buenas, amigos de Maillot Magazine y MTV Pro. Hoy estamos aquí para darte unos consejos sobre cómo evitar destrozarte las rodillas. En primer lugar, cabe destacar que es una de las lesiones no traumáticas más frecuentes en nuestro deporte. Y eso tiene una sencilla explicación, y es que al final pasamos un montón de horas realizando un gesto monótono y repetitivo en el cual, aunque no tenemos impacto, sí que tenemos cierta carga sobre esta articulación y en función de cuestiones como la biomecánica, técnica de pedaleo, la fuerza que imprimamos, la cadencia, puede ser lesiva o no. Y para eso estamos aquí hoy. Y un pequeño apunte más respecto a por qué nos lesionamos la rodilla con tanta frecuencia. Y es que esta articulación está justo en una zona intermedia entre dos zonas de apoyo, que son la pelvis y el pie, sillín y calas. Entonces, la fuerza que hagamos que sale desde el core, la fuerza que sale desde los glúteos, desde el cuádriceps, así como la que nos viene desde el pedal, justo se transmite directamente a esta articulación y es por ello que tenemos que cuidarla con mucho mimo. Os vamos a dar unas pinceladas muy básicas sobre biomecánica y para ello un elemento fundamental es nuestro sillín. En función de su altura y del retroceso puede causarnos o no ciertas lesiones. Para ello nos vamos a fijar en qué zona de la rodilla nos duele más. Si nos duele la cara anterior, la zona de la rótula, el cuádriceps y se focaliza sobre todo en este área, casi seguro podemos decir que nuestro sillín está demasiado bajo y adelantado, ya que eso imprime una presión mayor sobre la rótula y genera mayor dolor en la parte anterior. Sin embargo, si nos duelen los isquios, la corva, los gemelos, casi seguro podemos decir que nuestro sillín está demasiado alto o demasiado retrasado. Así que jugaremos con estos parámetros aumentando o disminuyendo altura y retroceso en no más de 1 centímetro y casi os recomendaría que sea medio centímetro para ir probando sensaciones, confort y ver de qué manera vamos mejor alineados sobre la bicicleta. Otra cosa importante del sillín ya no solamente la altura del retroceso, sino también su anchura, ya que esta podría repercutir negativamente en la rodilla. Si tenemos un sillín excesivamente estrecho, imaginaos, en el cual los isquiones no apoyan bien y alguno de los dos o los dos salen un poquito por fuera, puede generar cierta inestabilidad en la pelvis y que eso al final repercuta en nuestro gesto del pedaleo y que también acabe lesionando las rodillas. Así que os recomendaría que valoraseis si estáis bien acoplados a vuestro sillín o no. Otro elemento fundamental son las calas y su posición. Hasta hace no mucho se utilizaba como referencia el primer meta o juanete, sin embargo, desde hace relativamente poco se toma más la línea intermedia entre el primer y el quinto meta, que sería como el quinto nudillo de la mano pero en el pie, y en esa línea intermedia colocaríamos nuestra cala, ya que esto evita un pedaleo excesivamente de puntera que pudiese repercutir también negativamente en nuestra rodilla. ¿Qué haremos con la lateralidad de la cala? Si la colocamos más dentro, más fuera, ¿en qué posición? ¿Cuál es la correcta? Pues eso va a depender un poco de la anchura de nuestra pelvis. Si tenemos una pelvis muy ancha, lo suyo es colocar la cala más próxima a la línea interna de la zapatilla, ya que eso va a hacer que el pie esté un poquito más lejos del eje del pedalier y que la rodilla esté mejor alineada con la cadera y con el tobillo. Si por el contrario tenemos una pelvis muy estrechita, la tendencia es llevarla más hacia la zona externa de la zapatilla. Eso aproxima ligeramente el pie hacia el eje del pedalier, se adapta más a la anchura de nuestra pelvis y de nuevo facilita que la rodilla esté bien alineada y que las presiones se repartan de una forma más homogénea. ¿Qué pasa con los grados de libertad de movimiento de una cala? ¿Conviene llevarla completamente fija para que así sea mayor el rendimiento? Por el contrario, hay que llevarla muy libre para que no haya mucha rigidez. Pues como siempre, en el medio está la virtud. Si la llevamos completamente rígida, el aumento de presión va a ser mayor y corremos riesgo de lesionarnos. Si va demasiado móvil, va a generar también bastante inestabilidad y de nuevo el reparto de cargas no homogéneo, sino un poco dispar, también puede provocar lesiones. ¿Cuántos son los grados de movimiento recomendados? Pues entre más o menos 5 y 15 grados, que tengan una cierta libertad para que podamos evitar ese exceso de presión, pero a su vez que no sea tanta como para que la rodilla se nos vaya constantemente hacia los lados. Entonces, entre 5 y 15 grados es lo correcto. ¿Y cómo colocamos nuestra cala si tenemos alguna dismetría? Aquí ya sí que como fisioterapeuta
os recomendaría que os rasquéis la billetera y que visitéis a un buen biomecánico, porque ya nos metemos un poquito en un terreno pantanoso. Sí os puedo comentar a grandes rasgos que si nuestra dismetría se localiza sobre todo en la tibia, esto va a repercutir al eje vertical del movimiento y con lo que vamos a jugar es con cuñas o alzas, mientras que si la dismetría se focaliza lo que es en el fémur, tenemos un fémur muy dispar respecto al otro, esto se va a arreglar adelantando o retrasando la cala. Pero como os comento, nadie mejor que un biomecánico para decirnos cuántos milímetros tiene que tener la cuña y hasta dónde adelantar o retrasar nuestra cala para que el movimiento sea lo más simétrico posible. Otro elemento más fundamental es la longitud de las bielas. La tendencia que tenemos casi siempre es buscar la biela lo más larga posible porque ya sabemos que el rendimiento es mayor, que progresamos más y es lo que buscamos la mayoría finalmente. ¿Pero qué ocurre? Trampa. Primero, no está demostrado que una biela más larga nos haga ganar en mucho en rendimiento, sin embargo sí que está demostrado que una biela excesivamente larga respecto a la longitud de nuestras piernas sí que puede incrementar mucho la presión de la rótula y lesionarnos. Así que podéis trastear en internet, hay un montón de fórmulas en las cuales midiendo desde el pubis hasta el pie y tomando como referencia esa longitud podemos calcular cuáles son nuestras bielas más adecuadas. No obstante, no somos máquinas, siempre os digo lo mismo, nada como probar, experimentar y luego, por supuesto, tener también en cuenta nuestro estado de forma. Si estamos en un estado de forma óptima, llevamos muchos kilómetros, tenemos la musculatura adaptada, quizá sí que podemos jugar y utilizar una biela ligeramente más larga. Pero si estamos ya un poquito más pausados, salimos con menos frecuencia, metemos menos intensidad, quizás sea el momento de elegir una biela un poquito más corta y mejorar con ello nuestra cadencia, descongestionando así la articulación de la rodilla. Nos fuimos ahora al rodillo para que veas formas incorrectas de pedalear que tienes que evitar para no lesionarte. Y a su vez aprovechamos para darte un pequeño truco sencillo sobre cómo colocar la altura del sillín. Colocando el talón en la cala, la rodilla tiene que quedar prácticamente extendida y una vez que pongamos el pie sobre ella, un pelín flexionada, como veis. Vamos a ver ahora las formas de pedalear que tienes que evitar. La primera de ellas es una rodilla inestable, en la cual puede ser que tú no te des cuenta, pero a veces algún compañero de grupeta te puede observar, te puede decir o incluso te puede grabar para que te veas, en el cual la rodilla se mueve hacia adentro, hacia afuera, hace movimientos laterales aleatorios, sobre todo cuando tenemos que imprimir más fuerza, cuando tenemos que imprimir más velocidad. Perdemos ese control, perdemos esa alineación y este tipo de pedaleo hace que haya un desgaste irregular de los cartílagos, pudiendo llegar a lesionarnos incluso los meniscos. Otras formas incorrectas, que todos seguramente habremos visto, es llevar las rodillas hacia afuera o las rodillas hacia adentro. ¿Qué ocurre con ese tipo de pedaleo? Bien, uno puede deberse a la colocación lateral de la cala, como hemos comentado antes, que no esté bien dispuesta y ello nos obligue a juntar rodillas o a separarlas. O bien por problemas en la pelvis, por ejemplo acortamientos en los glúteos, que nos lleven a una rotación externa de cadera y a que la rodilla se abra hacia afuera. En ese caso tendríamos que estirar los glúteos y trabajar bien toda esta musculatura. ¿Qué pasa si no se debe a los glúteos? Si lo que se debe es a una disposición diferente de la cabeza de nuestro fémur que nos obliga a abrir la pierna para no hacernos daño. En ese caso, si es una cuestión anatómica, no podemos hacer nada y ahí mantendríamos nuestro tipo de pedaleo, ya que justamente esa corrección sí que podría llevarnos a lesionarnos. Pero esto tendríamos que verlo con una radiografía. Más cosas que nos pueden lesionar es ir demasiado atrancados, abusar de desarrollo y levantarnos dando pistonazos en las que dejamos caer el peso de una pierna a otra de forma brusca, aumentando la presión en la rótula y no haciendo un pedaleo redondo, que es lo que nos llevaría a un movimiento más armónico y menos lesivo. Y ya, si me lo permites, un último consejo. Ten también en cuenta qué desarrollos estás utilizando, ya que estos no tienen por qué ser siempre los mismos a lo largo de nuestra vida.
Igual que antes comentaba que la longitud de las bielas puede variar en función de nuestro estado de forma, el tipo de desarrollos también. Y ya no solamente nuestro estado de forma, sino por qué zonas rodamos o si hemos cambiado de zona de residencia. A lo mejor hemos vivido en una ciudad muy plana y nos hemos ido a vivir a Granada y entonces conviene poner algo más pequeño. Entonces simplemente para que tengas en cuenta que a veces conviene cambiar y conviene adaptar los desarrollos a nuestro estado de forma o a nuestras circunstancias para evitar justamente ese abuso de desarrollo o ese aumento excesivo de la carga que también podría lesionarnos. Y ya como siempre, darte las gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla. Esperamos que estos consejos te hayan servido, que los puedas aplicar y ya sabes que cualquier like, cualquier comentario o sugerencia será siempre bienvenido. Un abrazo muy grande y nos vemos a la próxima.